Buenas tardes a todos. En este video vamos a dar una pequeña introducción a qué es el diseño de experimentos. Mi nombre es Simón Rodríguez y con mi equipo conformado por Diego Fernando Castillanco, María Camila Cárdenas y Santiago Cuellar, les vamos a dar una pequeña introducción viendo las etapas y cómo se determinan los factores de un diseño, cómo se plantea un problema y pues unas aplicaciones dentro de nuestras carreras. ¿Es posible estudiar cómo influye un factor sobre la variable de respuesta si el factor se mantiene fijo en todas las pruebas experimentales? La respuesta es no, ya que si se mantiene fijo en todas las pruebas, no vamos a saber si las variaciones son causadas por este factor o por los otros. Es decir, el factor tiene que tener mínimo dos niveles. Siguiendo el ejemplo de la clase, si se prueban diferentes motores a la misma temperatura, las variaciones que se van a ver en el desempeño del motor van a ser causadas debido al cambio de motor, no por la diferencia de temperatura, ya que si yo quisiera evaluar si la temperatura tiene una afectación en la respuesta del motor, tendría que cambiar la temperatura y ver de esta forma los cambios presentados. Entonces, empecemos con cuáles son las etapas de un diseño de experimentos. Lo primero y lo más importante es identificar claramente cuál es el problema que se quiere resolver. Es fundamental que este problema esté bien delimitado, pues porque en base a eso vamos a construir todo el resto de las fases, empezando con la selección de la variable de la medición del problema, también conocida como la y o como la variable dependiente. Esta es la variable que vamos a estudiar y vamos a evaluar el impacto de diferentes condiciones dentro de nuestro experimento. Entonces, para dar respuesta a la Y, tenemos que determinar cuáles son los factores que van a cambiar esta respuesta, o sea, nuestras variables independientes. Estas son las que vamos a manipular durante el experimento y pues van a influir dentro de nuestra variable Y. Todo el resto de variables que podemos considerar que pueden llegar a afectar nuestro experimento, tenemos que intentar limitarlas o volverlas constantes mediante bloqueos. Cada uno de estos factores tiene que, tiene que ser estudiado con distintas niveles o pues configuraciones. Esto nos va a permitir pues poder ver cómo al alterar un factor va a cambiar nuestra variable y. Finalmente, tenemos que planear y organizar bien cómo vamos a hacer nuestro experimento. Esto implica diseñar bien cuáles van a ser las herramientas de medición, tener los métodos adecuados para el experimento y pues poder compilar los resultados de forma óptima. Finalmente, una vez ya tengamos todo planeado, solamente falta ejecutar nuestro resultado, comprobar nuestra hipótesis y sacar conclusiones. Acá tenemos un ejemplo, un experimento, donde tenemos dos factores para determinar el comportamiento de cierta Y. En este caso tenemos dos factores que son la temperatura y el tiempo. La temperatura tiene tres niveles, 10, 20 y 30 grados centígrados. Y el tiempo tiene dos niveles que son 60 y 90 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos un experimento 2 por 3. Y pues, al igual que la multiplicación, eso nos da la cantidad de tratamientos posibles, que serían 6. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuáles son estos tratamientos? La verdad es muy fácil. Simplemente tenemos que fijar uno de los niveles, digamos en este caso la temperatura, y miramos las combinaciones con el tiempo. Entonces tendríamos temperatura a 10 grados con 60 y 90 minutos y podemos hacer lo mismo con 20 y 30 grados centígrados. En cuanto a la pregunta de por qué es importante aleatorizar el orden en que se corren los diferentes tratamientos de un diseño de experimentos, básicamente cuando hacemos un experimento con varios tratamientos, no basta con aplicarlos en cualquier orden. Si los aplicamos, digamos, siempre en la misma manera, primero todos los tratamientos y después los del otro tratamiento, corremos el riesgo de que los factores externos como el clima, la temperatura, el operador o el paso del tiempo influyan en los resultados. Entonces así no sabríamos si la diferencia que vemos se debe realmente al tratamiento o a condiciones externas.
Es por esto que la aleatorización es la solución. Al aplicar los tratamientos, digamos que en un orden al azar, evitamos que estos efectos externos se acumulen sobre un solo tratamiento y los distribuimos de manera equilibrada en todo el experimento. De esta manera, aumentamos la confianza en que las diferencias observadas se deben a los tratamientos en estudio y no a factores externos que no podemos controlar. Un problema que se puede trabajar desde el diseño de experimentos en la industria de alimentos es cómo lograr un secado eficiente que reduzca la humedad final del producto sin gastar más tiempo o energía de lo necesario. Entonces, para estudiar este problema se puede usar un diseño de experimentos considerando tres factores de control principales, que serían la temperatura, el tiempo de secado y el espesor. La temperatura, ya que una mayor temperatura podría acelerar la pérdida de agua, pero si es demasiado alta también podría afectar negativamente la textura o el color del producto. El tiempo de secado pues está directamente relacionado con la eliminación de la humedad, pero digamos que tiempos ya muy largos pueden incrementar el costo del proceso. Y el espesor influye porque una muestra más gruesa podría tardar más tiempo en perder el agua que necesitamos. En este caso, pues la variable de respuesta sería la humedad, ya que esta representa la cantidad de agua que queda retenida en el material después del secado y se expresa generalmente en porcentaje. Y este sería un indicador fundamental porque determina como varias características del producto final, como la calidad, la vida útil, la textura y la eficiencia del proceso. Otro problema para estudiar es la eficiencia de una reacción en un bioreactor, en que se quiere obtener la mayor conversión del sustrato al producto controlando las diferentes variables. En este caso, nuestros factores serían tres: la temperatura, el pH y la agitación. La temperatura, ya que juega un papel importante en la velocidad de reacción, influyendo directamente en la actividad metabólica del microorganismo. El pH, ya que influye en la actividad enzimática y asimismo en el crecimiento de los microorganismos. Y por último, la agitación, ya que regula la mezcla del medio y la transferencia de oxígeno y nutrientes a los microorganismos. Y mi variable de respuesta va a ser la eficiencia expresada en porcentaje de conversión, donde si yo varío la temperatura hacia arriba o hacia abajo, voy a ver la influencia directamente expresada en el porcentaje de conversión, influyendo en que sea mayor o menor. Lo mismo con el pH y la agitación, donde si los cambio voy a ver la afectación que tengo sobre mi eficiencia. Bueno, para continuar hablemos de los diferentes tipos de errores. Primero recordemos que la variabilidad de un conjunto de resultados que se obtengan de un estudio experimental siempre responde a tres elementos influyentes: los factores y el error. Digo tres porque el error justamente se divide en error aleatorio y error experimental. Empecemos por el error aleatorio. Este error es aquel que siempre está presente por el simple hecho de que en la práctica dos eventos nunca son del todo iguales. Y este error, si bien es reducible mitigando posibles causas, nunca es eliminable por completo. Pensemos en un lanzamiento de dados. Al repetir varias veces un lanzamiento de dados, a pesar de que los resultados deberían seguir una cierta distribución de acuerdo a que tal vez, por ejemplo, el 7 tiene mayor probabilidad de salir porque tiene más formas de combinarse en los dados, va a haber un error en la toma de datos que responde a la aleatoriedad, porque al repetir el experimento no siempre vamos a lograr que sean exactamente los mismos resultados. Luego viene el error experimental. Este error es similar al error aleatorio, pero radica en que no está causado por la aleatoriedad en sí, sino está causado por el experimentador o por el diseño del experimento. Es un error más humano y por ende es minimizable. Por ejemplo, al tomar unos datos con un cronómetro, podríamos observar que si una persona tal vez no es precisa en la toma de datos, puede haber una variabilidad. Puede que el tiempo que esté registrando sea teóricamente un valor, pero el valor que está obteniendo tiene un error, una diferencia que corresponde al experimentador. Para entender mejor la diferencia entre estos dos errores comparando, pensemos en un lanzamiento de un dardo a un tablero. El error experimental habla de la precisión, o en inglés accuracy, con la que obtuvimos que el dardo llegara al blanco. Al reducir el error experimental vamos a lograr llegar al blanco. Por ejemplo, si en vez de lanzarlo con una persona reducimos el factor humano, que es uno de los más contribuyentes del error experimental, y hacemos que lo lance una máquina, esto puede ayudar. El error aleatorio, por el contrario, tiene que ver con la repetición. Si después de lanzar varios dados
no vamos a tener esa misma precisión en los resultados, es por motivos aleatorios. Porque por más de que minimicemos el error experimental, como decía al principio, dos eventos nunca van a ser iguales y esto corresponde a la aleatoriedad del error.